Bueno, regresamos. De plano hoy se juntaron el del fierro viejo, el de los helados, en fin, hay un escandalazo y roban la concentración. Espero poder sacar adelante esto, pero bueno. Alrededor de 1900 y 1907, que es la fecha de realización de este cuadro, Pablo Picasso estuvo en un viaje constante de ida y vuelta entre Barcelona, Madrid, París y de regreso, como les había explicado. A partir de 1901, a la edad de 20 años, y se dice que debido al suicidio por cuestiones amorosas de su amigo Casa Gemas, empieza a pintar solamente con azules, ¿no? El periodo azul de 1901 a 1904. Posteriormente se enamora Pablo Picasso en 1904-1905 y cambia la coloración de sus cuadros a lo que sería, y la temática también, a lo que sería el periodo rosa. No voy a ahondar en ello, vamos a, si acaso, a mencionarlo en la página. Ahorita lo que voy es a qué llevó a Picasso a crear este cuadro, importante, reitero, para la historia del arte como fundación del cubismo. Aquí viene la parte donde empezamos a relacionar la información con respecto a este cuadro. Se dice que en 1905, estando Picasso en París, va al Museo del Louvre a ver una exposición basada en esculturas ibéricas antiguas, ¿sí? Esculturas de la cultura ibérica. Y él queda de alguna manera bastante interesado en la simplificación formal de estas esculturas basadas en proposiciones totalmente geométricas. También por esa época, estando en París, conoce la obra de Paul Cézanne, pintor impresionista, que establecía teórica y de alguna manera prácticamente en su obra que todo lo que hay en la naturaleza puede ser representado por las tres figuras geométricas básicas: triángulo, círculo, cuadrado, o lo que sería el cono, lo que sería la esfera y lo que sería el cilindro. Paul Cézanne decía que con esas tres figuras podías representar lo que fuera, un paisaje, un retrato, lo que fuera. Pablo Picasso se interesó y pensó, vamos a ver si esto es real y si esto es posible, ¿sí? Algo que también influyó bastante fue que por esa época conoció a Henri Matisse, un pintor francés ya consagrado, que fue principalmente protagonista de una corriente que se llamó Fauvismo. Trabajaban mucho con el color, y era acaudalado, tenía una buena posición económica Henri Matisse. Entonces Picasso y sus compañeros, que eran jóvenes de 20 y algo años, iban mucho a visitar a este pintor, y él, aparte de proporcionarles material, charlas, enseñanzas, Pablo Picasso se interesó por una colección de figurillas africanas que tenía este pintor y se las prestaba a Henri Matisse. Entonces Pablo Picasso llegaba a su habitación y se ponía a copiar estas figurillas. Repito, si han visto figuras o esculturas del arte africano, se darán cuenta que están regidos por construcciones de tipo geométrico. Y entonces Picasso se adentra cada vez más en lo que es la experimentación formal basada en geometría, ¿sí? Es por eso que empieza él a pensar, ya no en color, porque decía, bueno, yo estudié básicamente dibujo con representación de tipo neoclásico, ¿sí? Esculturas de tipo griego, representación anatómica, proporciones perfectas. Y en cuanto a la técnica pictórica, la técnica que aprendí fue principalmente impresionista, experimentación con la teoría del color, la colocación o yuxtaposición de colores sobre un espacio para que la suma de ellos diera la construcción compositiva del cuadro, en términos cromáticos, ¿sí? Entonces decía, ya trabajé representación dibujística, y ya trabajé experimentación cromática, experimentación con los colores a la manera de los impresionistas. Por tanto, ahora lo que a él le quedaba era, de manera personal, una propuesta, una búsqueda en lo que sería la representación plástica, pero a partir de la forma basada en construcción geométrica, ¿sí? Sí, ya sé, esto suena a
física cuántica de pronto, pero no, es muy sencillo. Es muy sencillo, es como si yo les dijera, quiero que me hagan un retrato de su mamá o de su abuelita, pero no quiero que la copien tal cual de manera figurativa, sino quiero que la hagan construyéndola a partir de piezas geométricas que ustedes van a diseñar a partir de lo que observan. Y que al final esas piezas geométricas, triángulos, cuadrados, círculos, ¿sí?, colocados unos junto a otros de diferente tonalidad, quizá del mismo color pero de diferente tonalidad, me den como resultado el rostro de la mamá o de la abuelita. Así de simple. Entonces Picasso lo que hizo en esto que se llamó el cubismo analítico fue descomponer los objetos, en este caso cuerpos de mujeres, ¿sí?, descomponer los objetos en piezas geométricas, planos geométricos de diferente tonalidad, quizás sí del mismo color, colocados unos junto a otros. Ya no buscaba la unión o la fusión de estas formas, sino simplemente la asociación espacial por proximidad, es decir, tengo un cuadrado, tengo un triángulo, los coloco cerca, ¿sí? No hay una relación totalmente evidente entre ellos, es decir, que estén emparentados y sin embargo al colocarlos cerca, resulta que obtengo una nariz, resulta que obtengo los pómulos de un rostro, resulta que obtengo el busto de uno de los personajes, resulta que obtengo una de las piernas construidas con diferentes triángulos de diferente tonalidad de color. Y de esta manera es como obtiene esto, que es la representación de 5 mujeres desnudas en una composición visual de corte cubista, ¿sí? Lo que yo mencioné anteriormente, la exposición de esculturas ibéricas antiguas, la colección de arte africano de Henri Matisse, más las teorías de Paul Cézanne que retomó Picasso, son de alguna manera los datos contextuales que estoy relacionando para hablar de la obra que estoy analizando. Esos 3 aspectos del contexto, es decir, de la época y el lugar y las relaciones que tuvo con qué personajes Pablo Picasso, dieron como resultado esto. Cabe mencionar que muchos de sus colegas pintores se entristecieron cuando él mostró este cuadro. Se dice que él estuvo encerrado por meses, de plano dejó la fiesta, dejó la parranda, para dedicarse de lleno a la creación de este cuadro, y que solamente cuando los veía esporádicamente, después de haber sido un contertulio frecuente de ellos, después de haberse aislado, de haberse desaparecido, cuando esporádicamente lo encontraban, él les decía que estaba construyendo un cuadro que iba a ser algo fenomenal, algo trascendental en la historia del arte. Y ellos decían, bueno, sí, Picasso sigue soñando, ¿no? Hasta que en alguna ocasión él los llevó al cuarto que rentaba donde estuvo trabajando este cuadro, le retiró la manta y se los mostró, y cuentan que algunos de ellos se entristecieron porque dijeron, creo que hemos perdido a un gran pintor, porque no comprendían cómo Picasso, veían esto como un retroceso, no lo veían como un avance, lo veían como que Picasso de plano había perdido, una, la cordura, y dos, la fineza en la técnica pictórica. Pero resulta que Picasso lo que estaba inaugurando era un paso muy importante en lo que sería la fundación del arte abstracto, ¿sí? Podemos seguir hablando de este cuadro, podemos seguir hablando, ya había mencionado yo 809 dibujos para hacer esto, es una cantidad de trabajo monumental, ¿no? Podemos hablar de que Picasso estaba buscando establecer la fundación de la obra pictórica basada en la forma, no en el color, no en la composición, sino en la forma per se, es decir, que una forma, así como si cayera ahorita un bloque de piedra del espacio y se implantara, y que no tuviera la necesidad de ser explicado y que no tuviera la necesidad de ser comprendido, simplemente de ser apreciado en su forma por sí mismo ese bloque. Algo así hizo Picasso. Quería que la forma tuviera su propia autoridad en la pintura y que no necesitara ni del color, ni de la composición, ni de lo ornamental o lo accesorio para establecerse como algo respetable dentro de una obra pictórica, porque finalmente él decía, ok, yo tengo un cuadro de un paisaje, pero ¿qué es un paisaje si no tiene las formas de los árboles?
que es un paisaje si no tiene la forma del pasto, de la pradera, que es de un paisaje si no tiene la forma de la montaña. Entonces él dejaba de lado el color, dejaba de lado la composición y lo que buscaba era la forma. La forma era lo que él quería rescatar como lo respetable dentro de un cuadro pictórico. ¿Correcto? Entonces, lo que hizo durante el cubismo analítico fue descomponer las formas. Es como si yo les diera un póster, una foto mía o de alguien, y le digo, recórtalo en triángulos, recórtalo en cuadrados, en trapecios, recórtalo en círculos, y luego vuelve a unirlos, sin que me dé por resultado una representación totalmente figurativa del personaje, sino más bien una presentación de la forma que está utilizando como pretexto un personaje. ¿Sí? Entonces de repente en un bloque alcanzan a ver mi ojo, en otro bloque ven la forma de mi boca y dicen, ¿sabes qué? En medio de todas estas figuras geométricas parece que ahí está el profesor Juan Carlos. Parece que ahí está, pero lo primero que vi fue la conjugación de todas las formas geométricas sobre el espacio visual. Eso era el cubismo analítico. Y repito, puedo seguir y seguir hablando acerca de esta obra, ¿sí? El tipo de composición que utilizó, etcétera, etcétera. Pero eso ustedes lo van a hacer con su obra. Yo lo que estoy rescatando ahorita son los datos de la época, del autor, de sus eventos de vida que lo llevaron a pintar de esta manera y crear este cuadro en 1907 a la edad de 26 años. Ya quisiera yo a mis 26 años haber creado una corriente artística, ¿verdad? Pero bueno, él lo hizo y ustedes entenderán. Una última anécdota. Un día estaba yo en una cafetería viendo obras de Picasso en un libro que recién había comprado. Se me acerca una mujer y me dice bastante pedante que cómo era que me gustaban los monstruos que pintaba este señor. Lo que no sabía esta mujer es lo que ustedes iban a saber de sus autores y de sus obras. Que un artista evoluciona, un artista muy raramente termina pintando como inició. ¿Sí? Esta señora no sabía que Pablo Picasso no empezó pintando así. Pablo Picasso dio un gran salto en su evolución personal y con eso impulsó también un gran salto en la evolución del arte universal. ¿Sí? Pablo Picasso empezó siendo magnífico dibujante, magnífico pintor, era prácticamente fotográfica su obra, más o menos hasta la edad de los 24 años, que comenzó entre los 20 y los 26 años, comenzó a evolucionar hacia algo que en lo personal le fuera más satisfactorio, y fue crear obras picassianas, totalmente del estilo Picasso. No pintaba monstruos como decía esta señora. Hay que comprender la obra, hay que comprender el autor, y de eso se trata este curso. Ustedes van a encontrar cosas muy interesantes cuando investiguen vida y obra de sus autores, y sobre todo no se les olvide relacionarlas con la obra que están trabajando. Cualquier duda búsquenme, por favor, están muy desaparecidos. Les mando un saludo y un abrazo y cuídense.